El concepto tradicional de desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista. La imagen del otro, es decir, de los pueblos diferentes de las periferias capitalistas, se han constituido ideológicamente sobre la base de las dicotomías civilizados, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte-sur, primer mundo, tercer mundo. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado su poder sobre los pueblos y los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias. El problema de esta lógica binaria de la modernidad imperialista es que la invención del otro dominado termina arrasando lo diferente y asimilando a los patrones y conceptos culturales del dominante. La invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XIV durante la época de los descubrimientos, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal y concedido mediante la bula del Papa Alejandro IV, arrancó la construcción de las periferias. A través de tal documento se formalizó el reparto y la anexión del Nuevo Mundo. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se transformaban en periferias de un centro o metrópoli. En América Latina, para las clases dominantes de la postindependencia y de la época de la instauración de las primeras repúblicas liberales a mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros, los indios eran razas inferiores a razas atrasadas a las cuales era legítimo dominar, expropiar, educar y conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. A final de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo, legitimó el discurso de la dominación sobre la base de la supuesta misión civilizadora del Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo a través del sistema de mandato organizado por la Sociedad de Naciones, instituidas por el mismo tratado. Este nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con total discrecionalidad, explotando los recursos naturales y poblaciones originarias. En su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1949, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de trabajo justo. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. Un componente esencial del concepto era su llamado a Estados Unidos y al mundo para resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas del globo. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, su vida económica es primitiva y está estancada. La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo de los asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países económicamente menos avanzados. El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida. El concepto Truman de capital, de la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que habían posible la revolución masiva. Este sueño no era la creación exclusiva de Estados Unidos, sino el resultado de la coyuntura histórica específica de finales de la Segunda Guerra Mundial. La historia de aquel sueño y de cómo poco a poco se convirtió en pesadilla, porque en vez del reino de abundancia prometido por teóricos y políticos de los años 50,
El discurso y la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo masivos, explotación y opresión, la crisis de la deuda, la hambruna y la creciente pobreza, y la violación son apenas de los síntomas más patéticos del fracaso de 50 años de desarrollo. Hoy en día lo vemos reflejado. Un claro ejemplo de desarrollo dominante es nuestro gobierno actual, y les daré a conocer parte de un artículo escrito por Tobias Franz, investigador postdoctoral del CIDR de la Universidad de los Andes. Con los talleres Construyendo País, donde el presidente Iván Duque viaja a las diferentes regiones con el fin de escuchar las preocupaciones y las ideas de las comunidades, el nuevo gobierno plantea que el desarrollo nacional será participativo. No obstante, al tiempo que se han adelantado proyectos de fracturación hidráulica, Franklin, para extraer hidrocarburos de grandes profundidades, se han cuestionado la legitimidad de las consultas populares sobre proyectos mineros y energéticos, desconociendo que la propiedad del suelo y de los recursos naturales es de todos los colombianos. Por otro lado, el mismo presidente Duque declaró que la construcción de Puerto de Tibuga en Niquí, Chocó, es una de sus obsesiones en materia de infraestructura, sin mencionar las amenazas que representa para los medios de vida y los territorios de los pueblos indígenas y afrocolombianos históricamente marginados. La pregunta es: ¿quién decide la población de un proyecto de Franklin? ¿O los lugares de extracción de petróleo o carbono? ¿Las inversiones de gran escala en infraestructura? ¿Cuánto control tienen las comunidades locales sobre el acceso al mercado para satisfacer las necesidades básicas? Por otro lado, y para mantener la soberanía sobre sus territorios, ¿y cómo negociarán esas comunidades visiones opuestas a la estructuración y reestructuración de su propia tierra y de las riquezas extraídas de ella cuando los paisajes que una vez los sostuvieron se convierten en inexistentes tras la llegada de inversionistas y excavadoras? A menudo parece que cuando más tiempo una comunidad haya habitado un territorio y se haya adaptado a sus ecosistemas en constante cambio, menos se beneficiará el pensamiento a corto plazo de lograr los objetivos nacionales de desarrollo. A medida que se cuestiona su pertinencia y se ignora su precariedad, la lógica capitalista se despojará de la mayoría de los beneficios de desarrollo. Estarán privados de la vasta cantidad de ganancias provenientes del Franklin bajo sus tierras, la llegada de dólares de petróleo o los efectos secundarios productos de la implementación de un puerto de aguas profundas. La estrategia Construyendo País, a pesar de buscar el desarrollo de la nación, parece perpetuando la histórica negación de la voz de los colombianos más marginados. Muchas gracias.